sala de la Cámara aprobó una prórroga del estado de excepción para algunas provincias de la macrozona norte. Esto como respuesta también a la crisis migratoria que se ha visto manifestada en esta zona desde hace algún tiempo y que también para poder manejarla fue una medida que implementó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Para poder conversar sobre este tema nos encontramos con el diputado Matías Ramírez. Él es un nuevo diputado que se integra a la Cámara y que también representa al Partido Comunista y al Distrito 2. Diputado, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, y efectivamente esta semana se discutió la prórroga del estado de excepción constitucional que abarca en este caso la provincia del Tamarugal, acá en la región de Tarapacá. Bueno, que no estuvo exento de discusión. Precisamente yo vengo ahora saliendo de una reunión con el alcalde de Colchane, Javier García, quien plantea, y que quizás ha sido una de las comunas más afectadas, que no es la herramienta más eficaz para la situación que se está viviendo. Así que si bien se entiende que era necesario por el poco tiempo que lleva el gobierno del presidente Gabriel Boric aprobar este estado de excepción, la idea, ojalá que en las próximas semanas se puedan ya concretar medidas más efectivas que permitan ir buscando una solución a mediano o largo plazo y se pueda levantar este estado de excepción. Así es, diputado. Bueno, tal como señalábamos, esta es una medida que viene del saliente gobierno del expresidente Sebastián Piñera y que se implementó justamente por hechos bastante intensos, bastante críticos y que incluso tuvieron rechazo por parte no solamente de la ciudadanía, sino que también de organismos internacionales en la forma que se estaba enfrentando la crisis migratoria en estas zonas del país. Sin embargo, llega en la nueva administración de Gabriel Boric y finalmente se decide que se vote una nueva extensión. Usted señalaba también que no es la vía, pero también no es tan fácil, al parecer, pasar de una zona que ha estado manejada con protocolos y medidas específicas para contener la crisis a eliminar rápidamente esta situación. Hay que hacer todo un tránsito para justamente resguardar a las familias y a las personas migrantes. Sí, bueno, efectivamente la situación en el norte es particularmente compleja. Hay que recordar que la situación o la crisis migratoria, llevamos casi 2 años, acá al menos en la zona norte, con ciertas complejidades. Y efectivamente el gobierno saliente tomó ciertas medidas que no tuvieron resultados. Por ejemplo, el caso del Plan Colchane en un comienzo. Después se trató con la presencia militar, que no es una cuestión nueva, ya había presencia militar en la frontera también, generar algún grado de control y lógicamente no dio efecto. En ese sentido, claro, el gobierno entrante quizás hubiese sido muy apresurado tomar una decisión en solamente 3 o 4 días, porque justamente vencía el estado de excepción constitucional. Sin embargo, yo creo que hay consenso en todos los actores políticos, sociales acá en la región de que no ha tenido resultados. Yo creo que ese es el tema que en definitiva el gobierno tiene que tomar nota a objeto de ver cuáles son las medidas que se puedan implementar para que efectivamente se vea algún resultado. Hay una situación grave que al menos se ve particularmente en Colchane, con la vida cotidiana de las personas que viven ahí. Recordar que Colchane es una zona fronteriza con Bolivia, con Pisica, que es la ciudad más cercana, y ellos de manera constante cruzan la frontera. Y ahí se ha generado una afectación directa. Hoy día nos comentaban incluso hay más de 40 niños que no pueden ir a clases por producto de este estado de excepción constitucional a raíz de esto. Entonces yo creo que esperamos que en la pronta visita que va a tener la ministra de Interior, Isquia Siches, acá a la región de Tarapacá, pueda conocer in situ la problemática y darse cuenta que no es la mejor medida y que pueden haber otras decisiones que se puedan adoptar. Nosotros lo planteamos en la sala, por ejemplo, un acuerdo bilateral con Bolivia para reconocer en este caso los habitantes de frontera, que lo reconoce la actual ley migratoria. Segundo, ver efectivamente en temas de seguridad la presencia de carabineros. Lo que más extrañan en este caso los vecinos y vecinas de Colchane es la presencia policial. Y eso yo creo que efectivamente no es una labor que puedan cumplir en este caso funcionarios del ejército. Y en tercer lugar, yo creo que más importante avanzar en un proceso de normalización respecto a la gente que ha ingresado por pasos fronterizos no habilitados, a las personas que están de carácter irregular, porque hay que buscar una solución también respecto de ello. Yo creo que ahí ese quizás es el desafío más importante y ojalá
exista esa voluntad política para abordarlo de la mejor manera. Claro, usted también en esta intervención, cuando fue el debate de la extensión de este estado en la zona, en la sala de la Cámara, usted señalaba también la importancia de separar dos temas. Uno tiene que ver con la seguridad pública y el otro con la crisis migratoria y las personas que se encuentran, ¿no?, en tránsito o que vienen directamente a buscar mejores perspectivas de vida a nuestro país. Y para ambos casos es necesario, tal como usted señalaba, enfrentar medidas y políticas de Estado que sean totalmente distintas. Efectivamente, yo creo que confundir materias tan distantes puede ser complejo al momento de implementar alguna política pública. Yo creo que eso, al menos este gobierno tiene que tener esa claridad. Creo que el gobierno anterior lo vio como un tema de seguridad de Estado, quizá como un tema de seguridad pública, y no es necesariamente la mejor manera de abordarlo. Acá en la región, y yo creo que en eso no hay discusión, efectivamente hay situaciones de narcotráfico, de contrabando que vienen hace mucho tiempo. Vincularla solamente a una situación que nace de la migración, creo que no es lo apropiado. Y en ese sentido hay que tomar medidas que sean importantes, o sea, reformar en este caso la labor de las policías, la investigación de este tipo de ilícitos, eh, dotar de mejor también infraestructura y personal, en este caso el Ministerio Público, para la investigación de los mismos, mejorar la ley de lavado de activos que permita efectivamente lograr incautar los dineros de las personas que se dedican al narcotráfico, al contrabando, yo creo que es fundamental. Y también, por supuesto, y lo que hemos visto a raíz de esta situación migratoria, es el tráfico de personas. Yo creo que eso sí es una situación muy compleja, si bien nuestro país hace un par de años ya adhirió en materia internacional precisamente a los tratados que buscan combatir la trata de personas. Yo creo que esa es una situación que hasta el día de hoy se encuentra inconclusa. Yo creo que eso es donde quizás tenemos que hacer esfuerzos, no solamente a nivel país, sino que también a nivel internacional, porque efectivamente se encuentran redes internacionales que vienen de Bolivia, de Perú, de Ecuador, y eso yo creo que es fundamental en ese sentido. Y en temas migratorios, obviamente ya hay una ley nueva, uno podrá encontrar ciertos bemoles respecto a cierta normativa, pero yo creo que es importante aplicarla y ver efectivamente cómo podemos en ese sentido encontrar visas temporales para las personas que cumplan los requisitos para que se puedan también insertar en el mundo laboral. Sabemos que muchos migrantes también sufren abusos por parte de los empleadores, no tienen contrato de trabajo, no se les paga lo que corresponde. Hay niños, niñas y adolescentes que muchas veces tienen dificultades para insertarse escolarmente. Bueno, yo creo que ese enfoque respecto a la migración hay que verlo desde un punto de vista más humanitario y esperamos que eso lo tenga en consideración el actual gobierno. Diputado, de todas maneras, llegar a la Cámara con su bancada, que además aumentó también la participación y representación parlamentaria, y sentarse con el nuevo gobierno a debatir este tema, considerando también la historia, ¿no?, del Partido Comunista y las posiciones políticas que han manifestado siempre en el Congreso, no debió ser una decisión fácil, ¿no? Aprobar y aceptar la extensión de este estado de excepción constitucional que implica también la participación por ejemplo, de fuerzas de armada, digamos, de otro despliegue, no debió ser tampoco una decisión fácil, considerando, como le señalaba, la historia y las posiciones que se representan siempre en el Congreso. Sí, efectivamente no fue un tema sencillo, fue bastante complejo, porque uno entiende que los estados de excepción constitucional existen a nivel internacional, si no es algo nuevo, no es algo, y lo más probable es que la nueva constitución también los aborde y los determine y fije su alcance. Yo creo que es normal. La diferencia es cuando estos estados de excepción son fijados por una constitución como la del 80, que nace en una dictadura cívico-militar, donde tienen otro tenor. En ese entonces, durante la dictadura, los estados de excepción se ocupaban para reprimir. Y eso yo creo que efectivamente hay una historia en nuestro país que también nos tenemos que hacer cargo. Yo lo planteaba, nosotros tenemos yo quizás soy más joven en la bancada, pero tenemos también diputadas con experiencias personales de vida, que les tocó vivir la represión estatal en estos estados de excepción, como el caso de Lorena Pizarro o María Candelaria Acevedo. Entonces yo creo que obviamente hay una cuestión de principios también en la bancada del Partido Comunista, que vemos que estos estados de excepción de esta constitución al menos son muy difíciles aplicarlos. Es más, sin ir más lejos, la última experiencia de estado de excepción en nuestro país fue precisamente para el estallido social, para el 18 de octubre, donde también se vio con un afán de represión. Yo creo que eso obviamente complejizó la discusión en la interna respecto a esta prórroga, pero entendimos que, insisto, era un gobierno entrante, llevaba muy pocos días,
era necesario dar una señal política y lo dijimos también ahí en la intervención en sala. Nosotros, esta fue la única vez que vamos a aprobar esta prórroga. Esperemos que las medidas, al menos para la situación en el norte, se puedan adoptar y se puedan discutir lo antes posible. Diputado, y quisiera también en los últimos minutos de este espacio de conversación consultarle un poco sobre lo que implica su llegada a la Cámara de Diputadas y de Diputados, cuáles son esos principales puntos que a usted le gustaría trabajar en el Congreso. Vemos que está integrando las comisiones de Futuro, Ciencias y Tecnologías y también la Comisión de Pesca y Acuicultura. ¿Cómo es que entonces pretende usted marcar, digamos, su pauta de trabajo en estos 4 años de representación de su distrito? Bueno, yo creo que sin duda le debe pasar a las diputadas y diputados de regiones, las demandas de descentralización son quizás las más grandes. Yo creo que ese es un tema que a nivel global en el Congreso se tiene que discutir cuanto antes en cómo entregamos más poder, no solamente poder formal, sino también en este caso los recursos necesarios a las regiones para poder desarrollarse de manera más equitativa en comparación a la capital o al centro de nuestro país. Y eso yo creo que sin duda es un gran desafío. Si bien en mi región en particular hay demandas muy sentidas en temas de vivienda, en temas de salud, en temas de infraestructura, nosotros decidimos primero por las comisiones de pesca. Ahí hay una cuestión personal. Como profesión yo soy abogado y me tocó ser querellante precisamente en el caso Corpesca y todo lo que conllevó precisamente la investigación en torno a la corrupción en la ley de pesca. Y en ese sentido creo que es necesario cerrar un círculo al menos, en el sentido de poder apoyar y dar fuerza a la nulidad de la ley de pesca y a una nueva institución pesquera que reconozca la pesca artesanal de manera fuerte en la zona norte. En la zona norte yo creo que fue muy perjudicial la ley de pesca en torno a los artesanales. Y en ese sentido, ojalá desarrollar un nuevo polo acá de desarrollo económico a través de la pesca artesanal. Y por otra parte, la Comisión de Ciencia creemos que se puede discutir en definitiva el futuro de nuestro país. Hoy día, por ejemplo, el ministro de Ciencia creó la comisión para discutir el desarrollo aeroespacial en nuestro país. Y eso también va a ser una discusión legislativa. Entonces yo creo que es muy importante en el desarrollo de mi región ver cómo las nuevas tecnologías, las experiencias internacionales se aplican en desarrollos productivos. Por ejemplo, acá tenemos la presencia de la minería, pero necesitamos una minería moderna que no sobreexplote los recursos naturales, que ejerza las labores de manera más consciente, y en ese sentido yo creo que la Comisión de Ciencia, Futuro y Tecnología puede abordar esa temática de mayor forma. Así que lo veo como un desafío muy importante en consideración a este nuevo Chile que se quiere construir. Muchas gracias, diputado, también por explicarnos, ¿no?, la situación de esta aprobación del estado de excepción en la Cámara de Diputadas y Diputados y también de comentarnos cómo es que pretende desarrollar su labor legislativa durante estos años. Le deseamos mucho éxito, que esté muy bien.